Vamos a Hechos 1, 12 al 26. El día de hoy terminamos el primer capítulo ya. 4 enseñanzas han salido, con esta es la cuarta del primer capítulo de Hechos. Los dos más largos son el 2, precisamente, el día de Pentecostés, el discurso de Pentecostés, los primeros creyentes. Y el 7, el capítulo 7, con el martirio de Esteban. Esteban da una cátedra del Antiguo Testamento y vamos a estar viajando, por eso también elegí este libro. Dios puso el querer como el hacer, vaya, porque vamos a hablar mucho del Antiguo Testamento cuando lleguemos al capítulo 7 en Esteban. Hay muchas ricas enseñanzas, toda la palabra es rica en enseñanza. La Biblia dice en Hechos 2, 1, 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Los discípulos, los apóstoles que acababan de ver cómo Jesús era elevado al cielo. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido entre nosotros arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Aquí dieron ya los requisitos para el apostolado, y solamente dos hombres juntaban los requisitos del apostolado. Señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde que nos permites escudriñar esta palabra viva y eficaz. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea llevando esta palabra de la mente al corazón, que todo aquel obstáculo, toda aquella desidia, toda aquella apatía, toda aquella indiferencia que pudiera haber en nuestros corazones, Señor, sea desarraigada, sea quitada de ella, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que verdaderamente tengamos el hambre, el interés, la conciencia, la necesidad apremiante de escuchar tu palabra, de nutrirnos por ella, de crecer en justicia por ella, de madurar a la imagen de Cristo por medio de tu palabra. No hay otro modo, no hay otra forma más que por medio de la Escritura. Tu misma palabra lo dice. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escudriñar esta Escritura. Te damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico amado, nos narra los acontecimientos del ascenso a los cielos de parte del Señor Jesucristo. Es un complemento a lo que él mismo escribió o lo que él mismo relató en su evangelio. Lucas, a pesar de no haber estado presente ese día, nos da un relato tan vívido y real que es impresionante que haya logrado en solamente 3 versículos darnos una vivencia tal. Permítame. Ay, gracias. Hizo un poquito de frío en la noche y me levanté un poquitito agripado. Esperemos que nada más sea eso. Podemos concluir
de estos 3 versículos que leímos la semana pasada, concluimos que el periodo de humillación del Señor Jesucristo terminó. Él fue recibido en la santa gloria del Padre y empezó a ejercer su dominio sobre la creación. Su condición de exaltación inició y no tendrá fin jamás. De hecho, un día regresará. Gracias. Nadie sabe el día ni la hora. Él regresará. Él viene a juzgar a vivos y a muertos, a dar el justo pago por los pecados a todos aquellos que lo han rechazado, pero también a dar una recompensa prometida a aquellos que creemos en Él. ¿Por qué sabemos que un día regresará? Porque Él dijo que vendría, estaba profetizado en el Antiguo Testamento y vino. Él dijo que sufriría, también en el Antiguo Testamento está, y Él se lo dijo a sus discípulos: es necesario que sea entregado, es necesario que sea afligido por ellos, y sufrió. Dijo que moriría en manos de pecadores y sucedió. Dijo que resucitaría de los muertos y en efecto resucitó. Él también dijo que un día volverá y sin lugar a dudas Él va a regresar. Nadie sabe el día ni la hora, eso sí. Continuando con el relato de Lucas, ahora leemos versículo 12. Vamos a comenzar ya. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lucas de inmediato hace que dejes de prestar atención a los ángeles. Unos ángeles se presentaron: varones galileos, ¿por qué miran a Jesús y traen un mensaje? Y en el siguiente versículo, Lucas ya quita la atención de esos ángeles. Ellos no son el mensaje, ellos no tienen nada que ver aquí, y nuevamente pone nuestra atención en los discípulos. Estos ángeles fueron los que trajeron el mensaje de regreso en gloria del Señor. Ahora Lucas concentra nuestra mente en los apóstoles que van caminando de regreso a Jerusalén. Esta ciudad, Jerusalén, tiene gran importancia en la historia del Nuevo Testamento. Cerca de ella, a las afueras, fue que murió Cristo en la cruz, y en ella misma fue donde se levantó de la muerte. Ahí, en un sentido más amplio, también a las afueras, fue que Cristo fue ascendido a los cielos. Ahí en Jerusalén es donde el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Lucas no especifica el lugar preciso del cual Jesús partió. Podemos creer que se trataba de la cima, que todos subieron hasta la cima del monte de los olivos. La cima de este cerro está a 60 metros más alto que la ciudad, y la vista de Jerusalén es espectacular desde la cima del monte de los olivos. Al escribir a Teófilo, quien era gentil, ¿a quién le escribió Lucas? A Teófilo, ¿sí se acuerda? Teófilo era un gentil, él no era judío. Lucas presupone que él conoce la ley y costumbres judías, pero presupone que no conoce tanto de la topografía, de cómo es la región ahí en Israel. Por eso es que emplea la expresión popular: a un día de camino. Porque la ley a los judíos únicamente les permitía caminar una distancia de 1.2 kilómetros el día de reposo. Y eso sí era muy importante salir. Si tú no tenías que salir a nada, mejor no sal, quédate en tu casa el día de reposo. Si ya es muy importante que vayas, tenías permitido caminar 1.2 kilómetros, ni un metro más, porque si no estabas quebrantando la ley según ellos. Lucas da por entendido que Teófilo sabía este término, por eso es que no le dice salieron a 1 kilómetro de distancia. Lucas le dice salieron a un día de reposo. Como dato adicional en este versículo, Jesús, ¿qué día ascendió a los cielos? ¿Qué día entró en la gloria? ¿El sábado de gloria? No. ¿Qué día fue? Jueves. Cuenta a partir del domingo de resurrección: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 40, y 40 días después del domingo de resurrección, ¿qué día cae? Cuéntale, 2, 3, 4. Jueves. Cae jueves. Versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Los apóstoles regresan a Jerusalén y se congregan en el aposento alto, donde acostumbraban reunirse. Lucas lo escribe así: el aposento alto, o el aposento, como dando a entender que es el mismo lugar donde los discípulos celebraron la cena, y es el mismo lugar donde otras veces se reúnen. De acuerdo con el relato de Hechos, los discípulos llegaron a este cuarto.
Este cuarto tenía una escalera exterior. ¿Cómo lo sabemos? Porque así eran todos los aposentos altos en ese entonces. Era una azotea, era un cuarto en la azotea, pero no entrabas como en nuestros tiempos, en nuestros días, que está la escalera adentro y subes en una escalera o de caracol o lo que sea. Estaba bien la casa, estaba su puerta, su especie de ventana, no era como tal en esa época. Y entonces una escalera a las afueras te dirigía a la azotea. Era un cuartito por fuera, como quien dice, o un cuarto, no necesariamente chico, pero era un cuarto en el cual se llegaba por una escalera exterior. Este cuarto era excelente para no tener interferencias externas y era ideal para que los discípulos oraran allí. Los apóstoles continuaron reunidos ahí hasta que cada uno recibió su tarea en el día de Pentecostés. ¿Quiénes son los apóstoles? Lo vimos en el Evangelio de Juan. Los escritores sinópticos sí nos dan cada uno una lista: Mateo, Marcos, Lucas. Aunque Lucas cree necesario reorganizar la lista, pero esta vez ya sin el nombre de Judas Iscariote, Esto implica que los apóstoles, ¿por qué Lucas da nuevamente una lista ya sin Judas? Porque está dando a entender que los apóstoles están incompletos, que deben de mantener el número de los 12 para ser nuevamente el modelo perfecto. Él nombra a los apóstoles en una secuencia diferente a todas las anteriores. En las anteriores listas van diferentes cada una de otra. Él nombra primero a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, luego están Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Los últimos tres tienen descripciones adicionales: Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado el celote. ¿Por qué era el celote? Porque era uno de los partidos. ¿Sí se acuerdan cuando vimos? No me recuerdo en qué estudio vimos en cristología, en bibliología. Era uno de los tres partidos que había. Eran los esenios, los celotes. Los celotes eran un partido revolucionario, de ahí viene la palabra celos. Hoy en día eran celosos de las tradiciones. Él dejó este partido y se afilia a las líneas del cristianismo con Jesús. Y Judas, hijo de Jacobo. Esta última persona también es conocida como Tadeo, o muchos le dicen Judas Tadeo. Sí, Judas Tadeo viene en la Biblia, pero es lo que celebraron ahora. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? ¿Qué día fue? ¿El martes? ¿El martes que se llenó? ¿Cuándo? 28, ¿qué día fue? ¿Martes? No tiene nada que ver con ese Judas Tadeo. Versículo 14. Vamos a darnos prisa en los primeros versículos porque la enseñanza está casi al final. Nada más que no podemos descartar todo esto. Todos estos, la lista que ya nos dio de los 11, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Encontramos dos asuntos en este versículo. Primero, estaban en oración. Los apóstoles continuamente los vemos en oración. Es una característica fundamental, no solamente de ellos, sino de los cristianos primitivos, y debería de ser una característica de cada cristiano en el mundo. La oración es solamente para las personas débiles. Eso significa que ¿para quién es la oración? Para todo mundo. Todos somos débiles. Después de Pentecostés, los creyentes son unidos en oración. Y los apóstoles, lo vamos a ver en el capítulo 6, dicen que ellos deben de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Tiempo después, vemos en los escritos de Pedro, de Pablo mismo, que somos llamados a orar sin cesar. El primero es la oración. El segundo, que se empieza a ver ya un cuerpo de creyentes. Estos que permanecieron juntos en Jerusalén son el núcleo de la iglesia cristiana. Este núcleo está formado por hombres y mujeres, 120 personas. Estas mujeres son aquellas a las que Lucas se refiere en su evangelio, que financiaban a Jesús: María Magdalena, Juana, Susana y algunas otras de ellas. Son las que lo habían seguido desde Galilea en su última visita a Jerusalén. Son las que permanecieron al pie de la cruz cuando Jesús murió. Fueron las que estaban haciendo lo necesario para la sepultura y ungirlo, y fueron las que dieron la noticia de la resurrección a los demás discípulos. Lucas también menciona a María, la madre de Jesús. De hecho, Lucas en su evangelio, en los dos primeros capítulos de su evangelio,
hace de María la figura central. Lucas no era mariólatra, pero Lucas entiende la importancia central de María, y quiero que entienda esto. Y ya vimos hace tiempo también acerca del Cristotocos y del Teotocos. Sacúdase esas enseñanzas pentecostales anticatólico romanas. No somos anticatólicos romanos, aunque tampoco coincidimos con toda la teología católico romana, pero lo primero, al menos en una de las iglesias a las que yo iba, lo primero que te enseñaban cuando llegabas es María, y a tirarle y a empezar. Y no estamos en contra de María. María fue el instrumento que Dios utilizó. María es una figura preeminente en los 2 primeros capítulos de Lucas. María fue el vaso utilizado para que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, y yo creo que un día la vamos a encontrar allá en el cielo y le vamos a decir gracias porque fuiste el vaso que Dios utilizó. No somos anti María. Lucas también nos habla acerca de los hermanos de Jesús que estaban ahí, hermanos y hermanas. El término en el griego habla acerca de hijos nacidos de. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces han dicho, es que eran hijos de José, de un primer matrimonio, por eso María los adoptó como sus hijos. No, el término es hijos nacidos de María. Son aquellos que nacieron de José y de María después de que Jesús naciera. Son Jacobo, José, Simón y Judas. Hablamos de ellos cuando vimos el Evangelio de Juan capítulo 7, cuando era la fiesta de los tabernáculos y le hacían burla y le decían, Jesús, ve, preséntate, ¿no quieres que te conozcan? Allá está la fiesta. Son todos ellos. Versículos 15 al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Aquí ya nos da la cifra Lucas, los reunidos eran como 120. Y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que en boca del Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entre la ascensión de Jesús y el Pentecostés hay 10 días. Los creyentes en Jerusalén se reunían durante esos 10 días, pero no solo para orar, sino para pensar en la situación de la vacante dejada por Judas. Lucas se refiere a este periodo en términos generales como en aquellos días. ¿En cuáles aquellos días? Entre que Jesús es ascendido al cielo y el Pentecostés. En esos 10 días se reunían los discípulos. No sabemos cuál de esos 10 días, si fue el primero, el octavo, el segundo. En esos 10 días se reunieron, estaban orando y decían, hay una situación. Judas dejó vacante un lugar. Nos dice que Pedro era el vocero de los apóstoles. Él fue quien comunicó a los creyentes estas decisiones. En los primeros 12 capítulos de Hechos es incuestionable que el líder de la iglesia es Pedro. Aquí comienza su ministerio apostólico restaurado por Jesús a orillas del mar de Tiberia. Pedro habla de frente con los creyentes reunidos y dirige su atención al cumplimiento de las escrituras. Él les dice, varones hermanos, que era una expresión de familiaridad. Empieza sus palabras diciendo, es necesario que la escritura se cumpliera. Pedro basa sus comentarios en la palabra de Dios. Él nos da a entender que las escrituras son auténticas y que inexorablemente deben cumplirse. Pedro relaciona la palabra escrita de inmediato con el Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo habló directamente por la boca de David al expresar ese salmo, que se expresó hace mucho tiempo que el acontecimiento de Judas iba a suceder. La escritura entonces, podemos entender aquí, es un capítulo o un versículo más donde entendemos que la escritura es producto del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo. Pedro no por nada lo deja plasmado. No vayas en 2 de Pedro 1:20 y 21, donde habla acerca de que la inspiración de la escritura la trajo el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante todo esto? Podemos entender que Pedro y los primeros apóstoles y los primeros creyentes tenían o creían en la inerrancia y en la infalibilidad de la escritura.
Ellos no creían que la Biblia tuviera errores, ellos no creían que la Escritura tuviera fallas. Por lo tanto, nosotros los cristianos actuales no podemos creer menos de lo que ellos creyeron. Si tú conoces a una persona que te dice que aquí está la palabra de Dios, pero que tiene errores, que tiene fallas, lamentablemente esa persona no puede llamarse tu hermano o tu hermana en Cristo. La Biblia es libre de errores, la Biblia es libre de fallas, porque la Biblia es la palabra de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro afirma que el Espíritu Santo se comunicó con nosotros por boca de David, el escritor de muchos salmos. Él apunta a dos situaciones en específico. Él dice primero de Judas, fue el que guió a los que arrestaron a Jesús. Él mismo recuerda lo que pasó esa noche cuando Jesús fue traicionado arteramente por Judas. Lo segundo que nos dice Pedro es que Judas sí tenía parte legítima como apóstol, no era un falso apóstol, sí fue contado en el ministerio, sí fue contado con ellos, fue divinamente escogido para ocupar un lugar entre los 12 apóstoles y servir a Cristo en el ministerio. Versículos 18 y 19. Judas, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se reventaron. Y fue notorio, todos los habitantes de Jerusalén lo supieron de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Antes de continuar Lucas con el discurso de Pedro, Lucas hace una especie de paréntesis y nos da una explicación relacionada con la muerte de Judas. Él, como lo vimos cuando hablamos acerca de la armonía de los evangelios, vimos ya la muerte de Judas en la armonía de los evangelios. Él únicamente está dándonos información complementaria, no se contradicen, se complementan. Mateo, lo vimos, registra el hecho de que Judas aventó las monedas en el templo y dijo, no quiero este dinero, es sangre inocente, no lo quiero. Entonces, devueltas las 30 piezas de plata, los principales sacerdotes y los ancianos, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero y usarlo como sepultura de los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Aquellos que venían en peregrinación, aquellos que venían a las fiestas y morían en Jerusalén, y decías, bueno, ¿y este de dónde es? No sabemos, no trae identificación, ¿qué pasó con él? Ni modo que lo tiremos a la basura. Entonces compraron ese campo y decían, pues ahí entiérralo aunque sea. Lucas no nos dice que se ahorcó, él nos dice que cayó de cabeza. Podemos inferir que fue resultado de haber estado suspendido en el aire, que estaba colgado, ahorcado, y la cuerda se rompió, ya sea por su propio peso o tal vez al quererlo bajar cortaron la soga, no midieron bien las consecuencias y cayó. La posibilidad de que cuando cayó sobre un objeto puntiagudo, una piedra, una roca, o que su mismo peso a la hora de caer hizo que se desparramaran sus entrañas, es muy alta. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora Lucas ya nos regresa nuevamente a lo que estaba diciendo Pedro y presenta dos citas de Salmos. Pedro, para respaldar su afirmación, nombra el libro de los Salmos. Vamos a ver estos dos salmos. Salmo 69, 25. Paciencia, ya vamos a entrar al cenit de nuestra enseñanza. 25. Pedro, para darle fuerza a su discurso, para darle fuerza a su argumento, cita dos salmos. El primero, el Salmo 69, 25, cuando dice, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Está citando el Salmo 69, 25, que dice así, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Salmo 109, 8. Únicamente cambió un poco las palabras, el sentido es el mismo. Salmo 109, 8.
sean sus días pocos. ¿Y qué dice después? Tome otro su oficio. Pedro introduce la cita del Antiguo Testamento con una frase conocida: está escrito. Muchas veces lo vamos a ver tanto en el libro de Hechos, muchas veces lo dijo Jesús: escrito está escrito, dándonos a entender la vigencia, la confiabilidad, la veracidad de la escritura. Pedro entendía que la escritura mantiene su vigencia, que es absolutamente confiable y que siempre se va a cumplir. Vemos una vez más que los apóstoles y los primeros creyentes tenían la autoridad de la escritura como suprema y como inquebrantable su cumplimiento. Por eso es que hoy en día no podemos hacer menos que apegarnos a la sola escritura. Ahorita va a ver por qué se lo digo. Los salmos eran bien conocidos por los judíos y los primeros cristianos. Los salmos eran cantados en la sinagoga local, en los cultos de adoración. Por eso los salmos eran aprendidos de memoria por el pueblo. Los cristianos le dieron siempre una interpretación mesiánica a muchos de los salmos, especialmente cuando los salmos nos hablaban de Jesús o eran salmos que Jesús mismo había citado y aplicado en particular. Cuando purificó el templo, por ejemplo, Jesús estaba citando: no vayas, el Salmo 69:9, donde dice: el celo de tu casa me consume. La fraseología que utilizó Pedro, la forma en que expresó el Salmo, fue ligeramente diferente de la frase original en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. El libro de los Salmos utiliza plural, Pedro utiliza una palabra en singular. El oficio apostólico mismo no fue afectado por la muerte de Judas, ya que fue dado a otra persona. Con esta cita, Pedro indica que el círculo de los 12 apóstoles debe de ser restaurado. Pedro nos está diciendo con estas dos citas que debe de haber un sucesor para Judas, que debe de llenar los requisitos del oficio apostólico, y como persona debe de ser radicalmente diferente a ese traidor de Judas. Debe de reunir los requisitos que enumera en la siguiente parte de su discurso. ¿Cuáles son esos requisitos? Versículos 21 y 22. Regrese ahí a Hechos 1, 21 y 22. Ya vamos llegando. Pedro nos dice, basado en el libro de los Salmos, aunque los cambia un poquito del plural a singular, nos dice: oigan, tiene que tomar otro el oficio. Hay un oficio bajante en esta ocasión y nada más en esta ocasión. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro expresa el deseo de que Dios sin duda va a escoger un sucesor de Pedro. Sus oyentes no actúan según su propio parecer, sino en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Como Jesús escogió 12 discípulos, formando un paralelo con las 12 tribus de Israel. En numerología el 12 tiene mucha enseñanza, hoy no nos vamos a meter, pero por algo es que escogió 12 tribus, 12 patriarcas, 12 apóstoles. Así es también que echan la suerte para una persona adicional sea entrada nuevamente al círculo apostólico y sea restaurado. El número 12, entre otras cosas, denota perfección. En el Nuevo Testamento aparece con relación a los discípulos, a las tribus de Israel, y en el libro de Apocalipsis a Jerusalén y a los días finales. Pedro, aquí empezamos lo bueno, nos da una lista básica de los requisitos para ser apóstol. Primero, que haya estado con ellos, con los demás discípulos y con los apóstoles desde el inicio, desde que Jesús, y Pedro utiliza un hebraísmo, entraba y salía. ¿Qué significa entraba y salía? Es un hebraísmo como cuando nosotros decimos ha estado todo el tiempo. No estuvo literalmente todo el tiempo, pero ha estado con nosotros desde el inicio. Primer requisito, que haya compartido con todos los discípulos desde que Jesús estaba con ellos. Segundo, que haya presenciado desde el bautismo de Juan, desde que Jesús bajó a las aguas con Juan y Juan le dijo: oye, tú eres el Cordero de Dios, tú bautízame, yo no te voy a bautizar, te conviene que hagamos así, cumplamos toda justicia. Y Jesús se bautizó. Que haya estado desde ese momento hasta el momento en que Jesús fue ascendido a los cielos, todos esos 3 años y medio.
Tercero, que sea testigo de la resurrección. Por eso Pedro dice, y que sea con nosotros testigo de la resurrección, que hayan visto sus ojos literalmente a Jesús resucitado. Esos son los tres básicos que da Pedro. Basados en más citas del Nuevo Testamento, podemos encontrar otros tres. Cuarto requisito, que sea nombrado por Jesucristo mismo. Gálatas 1:1. Y sí, puedes cotejar esta lista con los que se dicen apóstoles en la actualidad. Y si cumplen estos 6 requisitos, entonces sí es apóstol en la actualidad. No creo que haya visto a Jesús resucitado junto con los demás. No creo que Jesús haya visto cuando Jesús fue bautizado con Juan en el Jordán. ¿O tú sí? Porque ya tendría 2000 añitos. Y no creo que estaba con los primeros discípulos y que sea capaz de decirnos, sí, Juan era así, era blanco, era alto, era... No conoció a ninguno de los 12 originales, no fue nombrado por Jesús, no conoció. Entonces la lista de los apóstoles en la actualidad, ¿de cuántos es? 0. Gálatas 1:1. Siguiente requisito, que Jesús mismo lo nombre. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? ¿Quién nombró apóstol a Pablo? Jesucristo. ¿Quién nombraba apóstoles a los otros 12, aunque Judas cayó? ¿Quién los nombraba? Jesús. Leví, ven, sígueme. Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Juan, tú, Juan y tu hermano, síganme, dejen las redes y síganme. ¿Quién los nombraba? Jesús. Cuarto requisito entonces, ser nombrado directamente por Jesús. Quinto, confirmar el oficio mediante milagros y señales. Mateo 10:1. Y 2 Corintios 12:12. Y vamos a ir leyendo todo el libro de Hechos y nos vamos a dar cuenta de tantas señales, milagros y prodigios que realizaron los apóstoles. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y qué más, y toda dolencia. 2 Corintios 12:12. Este es el quinto requisito. Tenían que ser personas que confirmaran su oficio con milagros, prodigios y señales de parte de Dios. Y hace un par de semanas vimos la definición de milagro en nuestra enseñanza de apologética. No tiene nada que ver con lo que hacen hoy en día los milagreros que se dicen venir de parte de Dios. 2 Corintios 12:12 dice el apóstol Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y qué más. Pablo está defendiendo su ministerio con los corintios. Los corintios decían, Pablo ni es apóstol, Pablo ni siquiera era de los 12 originales, ¿qué se cree? Pablo defiende su ministerio en esta carta y les dice, sí, ustedes creen que no soy apóstol, ¿no han visto cuántos milagros he hecho? ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? Me quito la corbata y te digo, pónsela y se sana. No, pues sí han sido bastantes. Entonces, ahí está mi confirmación. Sexta y última, tener autoridad para transmitir la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Lo que escribían y lo que hablaban los apóstoles era considerado como palabra de Dios. Sigue siendo considerado palabra de Dios, porque aquí lo tenemos, 27 libros, Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron las palabras de Dios que oyeron de quién, de nosotros, oigan, nosotros los apóstoles, yo principalmente soy un apóstol, vengo hablando, pero mi palabra no es una palabra normal, mi palabra es la palabra de Dios, viene respaldada por Dios mismo. No como palabra, la recibieron no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y 2 de Pedro 1:20 y 21.
Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pedro entendía esto, esa fue la cita que te dije hace rato, por eso no la leímos, ahora sí la leemos. Entiendan primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es importante entender, son 6 características, 6 requisitos, mejor dicho, para ser nombrado apóstol. 3 los da el apóstol Pedro cuando están reunidos en el aposento alto en los 10 días entre la ascensión de Jesús y el Pentecostés. Que haya estado con ellos desde el inicio, que haya visto bautizarse a Jesús y que haya visto también cómo ascendió a los cielos, que haya sido testigo de su resurrección, Los otros 3 los encontramos en la Escritura, que sea nombrado por Cristo, que su oficio sea confirmado mediante prodigios y señales y que su palabra sea recibida con la autoridad de palabra de Dios. A la muerte del apóstol Jacobo, en Hechos 12:2, no vayas, ya no se elige un sucesor, porque el tiempo de la iglesia ya estaba bien establecida y cimentada. Pablo llegó a ser un 13º apóstol o el apóstol a los gentiles, pero Pablo era considerado un abortivo. Primera de Corintios 15:8. Pastor, entonces, ¿por qué Pablo sí fue escogido si ya Matías fue elegido y cumplían los 12? ¿Qué pasa con Pablo? Entonces todos pueden como Pablo decir, lo que pasa es que yo soy después, a mí se me apareció Jesús y me dijo tú eres apóstol. No, no pueden. Porque Pablo mismo deja cerrada la lista de apóstoles. Leí una vez, me encantó esa cita. Pablo hace 2 listas y en la lista del apóstol dice, de los apóstoles soy el último, y ahí todos sí se quieren formar. Pablo hace otra lista y dice, de los pecadores soy el primero, y en esa fila, ahí sí nadie se quiere formar. Primera de Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Pablo está hablando de cómo fue elegido para ser apóstol de Jesucristo. Dice que se apareció, que hizo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. 2 palabras resaltan en este texto. La primera es último. Cuando Pablo dice al último, utiliza la palabra griega escatos, de ahí viene escatología, últimos tiempos. La palabra escatos significa literalmente hasta el final, que ya no hay nadie detrás de. Cuando Pablo dice al último, con esa palabra griega está diciendo, y ya después de mí, a nadie se le va a aparecer. La siguiente palabra que resalta aquí es la palabra abortivo, del griego ektroma, que significa alguien que nace fuera del tiempo señalado. Este pasaje nos enseña que Pablo, el hecho de que haya sido elegido por el Señor como apóstol, es porque Jesús lo escogió fuera del tiempo normal de cuando escogió a los otros apóstoles. Por eso él se autonombra como abortivo o ektroma. Está consciente de que es una condición especial y única. Está consciente de que él es el último, literalmente hablando, de los apóstoles, y que ya no habrá nadie más detrás de él. ¿Por qué sabemos esto? Porque los apóstoles y profetas, dice Efesios 2:20, fueron el fundamento de la iglesia. Una vez que echas el fundamento, no es necesario echarlo una y otra vez. En un edificio, en una construcción, tú echas el cimiento una vez y después empiezas a construir. No echas cimiento una y otra vez. El oficio apostólico solamente fue necesario en la etapa de fundación de la iglesia cristiana, porque el canon de la escritura no se había cerrado. Todavía no teníamos una Biblia en nuestras manos como la tenemos hoy en día. Por eso es que eran necesarios apóstoles. Una vez que la Biblia se recopila y está en nuestras manos, una vez que el canon se cierra, son innecesarios estos 2 oficios, apóstol y profeta. Ya no es necesario en nuestros tiempos. De lo contrario, aún podríamos añadir palabras a la escritura. Y eso es lo que hacen en la actualidad estos hombres que malsanamente se autoproclaman apóstoles. Ellos hacen valer más su revelación fresca que la verdad de la escritura. Ningún sucesor de los apóstoles jamás se puso este título.
La historia les ha llamado padres apostólicos, que fueron los primeros discípulos de los apóstoles: Tertuliano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Alejandría, Ireneo. Todos ellos estudiaron a los pies de los apóstoles. Los apóstoles murieron y ellos jamás dijeron: soy el nuevo apóstol. Si acaso se hacían llamar obispo o pastor de la ciudad donde estaban. Fue así durante 1900 años. Y no fue sino hasta el año 2000, 1900 años después de que el último de los apóstoles, Juan, murió, 1900 años de historia de la iglesia, que no había habido ningún apóstol, hasta que un hombre llamado Peter Wagner dijo que Dios le reveló que en los últimos tiempos iba a levantar apóstoles y profetas. A partir de entonces, un gran número de charlatanes e ignorantes han tomado el título de apóstol sin saberlo. Es imposible que nos admiremos del catolicismo romano. Muchos cristianos, los que te decía anticatólicos, muchos cristianos se admiran y dicen: ay, cómo los católicos tienen un papa, ay, cómo le hacen más caso al papa que a la Biblia, ay, qué bueno que yo no creo en un papa. ¿Cómo es posible que se admiren de que un ser humano ocupe el lugar que le corresponde a Cristo, cuando ellos también tienen su paralelo? El papado de Roma tiene un paralelo en el cristianismo, y son los apóstoles modernos. En Roma es un papa. En esos cristianos son muchos. Cada movimiento tiene su apóstol y tiene la misma valía que el papa. Ejercen las mismas prerrogativas que los papas romanos. Son cabeza de su iglesia. Nadie está por encima de ellos. Nosotros, nuestra iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la Escritura. Por eso le estaba diciendo anteriormente Pedro, cuando dijo: la Biblia se tenía que cumplir, la Escritura se tenía que cumplir, ¿qué estaba afirmando? Sola Escritura. Ese es el modelo de Dios para su iglesia. Son irrefutables los apóstoles. El Papa, su palabra es ley. Lo que él dice ex cátedra, cuando él está dando cátedra, no todo lo que habla literalmente, pero cuando dice voy a dar cátedra, lo que dice es palabra de Dios, y nadie lo puede refutar, y su autoridad es absoluta. ¿Qué crees? Con estos apóstoles es lo mismo. Cometen todo tipo de abusos. Nos asombramos: en la Edad Media vemos abusos tremendos. Hubo una papa mujer. A partir de esta mujer, cada vez que va a entrar un nuevo papa, ¿sabías que le hacen examen médico total? Le bajan los chones y se fijan que sea hombre, porque ya se les pasó por ahí uno que era mujer, pero que como no le hacían examen, dijo soy hombre, y hablaba como hombre, se cortó el cabello como hombre, y en realidad era una papa mujer. Y así igual han cometido tantos abusos. Pero no nos sorprendamos, también los apóstoles modernos cometen todo tipo de abusos en contra de las personas. Ellos ejercen un estilo de simonía moderna. ¿Qué es la simonía? Lo vamos a ver en Hechos 8. Simón el mago, cuando ve que los apóstoles ponen las manos y empiezan a sanar, dice: oigan, yo quiero eso que ustedes tienen. Y Pedro lo reprende y le dice: tú no tienes parte ni suerte. Simón lo quería porque decía: si yo tengo este don, imagínate cuánto puedo cobrarle a una persona. A ver, los ciegos aquí de a 100, los sordos aquí de a 50, los inválidos aquí de a 200, y aquí se me forman los que ya no tienen cura de a 500. Eso es lo que pensaba Simón: me voy a hacer rico. ¿Qué hacen estos apóstoles modernos? Su simonía moderna. Sí, yo vengo a predicar, ¿cuánto me vas a levantar de ofrenda? Porque mínimo necesito, y en dólares, papá, ni siquiera te la dejan en pesos, en dólares las ofrendas. Yo no me puedo quedar en tu casa, ¿cómo crees? Soy un hombre de reino. Necesitas un hotel 5 estrellas para mí. ¿Qué me vas a dar de comer esos días? ¿A qué me vas a llevar a comer? ¿A qué restaurantes? Si acaso, en mi casa comemos frijoles también. Así como el Papa dice ser sucesor de Pedro, ellos también se dicen herederos de los dones y autoridades de los apóstoles bíblicos. Viven una doble vida moral, algunas veces abiertamente. No se sujetan a nada ni a nadie, no rinden cuentas de sus vidas. Se creen ungidos y especiales como el Papa de Roma. No puedes ir en contra de su autoridad o eres un rebelde. Exigen que estés bajo su cobertura o de lo contrario estarás en maldición. Lo mismo dice el Papa de Roma. Son autonombrados porque no cumplen, porque nadie puede cumplir ya en la actualidad con los 6 requisitos. Bueno, ni siquiera 1 o 2. Nadie puede cumplir en la actualidad con los requisitos
para ejercer el apostolado. Por eso es que no te sorprendas de que los católicos tienen a sus papas, también muchos cristianos tienen a sus apóstoles, iguales de falsos unos y otros. Si nos decimos cristianos, es importante que entendamos cabalmente la verdad de la supremacía de la Escritura. Si dices que eres cristiano, tienes que entender que la Escritura está por encima de todo. El señorío que Cristo ejerce sobre su iglesia lo hace por medio de la Biblia. Es imposible decir que eres cristiano y no aceptar la autoridad absoluta de la palabra de Dios. En otras palabras, o estás bajo el señorío de Cristo por medio de la Biblia, o estás bajo el señorío de un apóstol moderno. Pero no se puede ambas, porque en el momento en que tú dices, es que yo tengo mi apóstol, tú estás despreciando el señorío de Cristo por medio de la palabra, porque la palabra es muy explícita, lo acabamos de ver. O cumples esos 6 requisitos o no eres apóstol, estarías bajo el señorío de un impostor. La Biblia es la voz de Dios, la Biblia es el pensamiento de Dios, la Biblia es la palabra y la voluntad de Dios revelada. Por lo tanto, para los cristianos es el único medio que escuchamos. Si decimos que le rendimos cuentas, lealtad y fidelidad, sumisión y devoción a Cristo como nuestro Señor, pero despreciamos la Escritura creyendo en apóstoles modernos, estamos en contradicción. Jesucristo es el Señor de la iglesia, Jesucristo es cabeza de su iglesia y solamente Jesucristo es cobertura de la iglesia. Si tenemos a Jesucristo por medio de su palabra expuesta fielmente, no necesitamos hombres que se enseñoreen de nosotros, no necesitamos coberturas para estar bien y no necesitamos de apóstoles que nos desvíen del camino de la verdad. Lutero dijo algo acerca del Papa cuando escribió las 95 tesis. No es parte de las 95 tesis, pero lo dijo ya después de que estalló la Reforma. Él dijo, le debo la misma obediencia al anticristo que se la debo al Papa. Nosotros tomamos esa frase de Lutero y decimos, le debo la misma obediencia al anticristo de la que le debo a un apóstol moderno. ¿Cuánto obedeces al anticristo? Tampoco obedezcas a un apóstol moderno. Salmo 118:8. Mejor es confiar en el Señor que en los hombres. Pero vamos a ver si sí dice eso. No solamente es cuestión de enfoque, no solamente es cuestión de, es que tú sí crees, yo no creo, déjanos, servimos al mismo Dios. No es cierto. Están usurpando el lugar de cabeza que le toca a Cristo como cabeza de la iglesia. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién, en los hombres, en los príncipes, en quien sea. Alguien que en la actualidad se autonombra a sí mismo apóstol, lo he dicho muchas veces, no me retractaré nunca, o es ignorante o es rebelde a la Escritura. Hay quienes dicen que no tienen el título como en la antigüedad, que solamente es el oficio, que es el mismo oficio que tenía Pablo y que por eso se dicen apóstoles, porque hacen el mismo oficio que Pablo. Esto es mentira. Ese trabajo que llevaba haciendo Pablo se lleva haciendo durante 20 siglos, que es llevar el mensaje del evangelio, y nunca les han dicho apóstoles. Tienen un nombre y es misioneros. Es que yo llevo el evangelio a todos lados, por eso soy apóstol. Entonces eres misionero, porque usurpas el título. ¿Por qué el pastor nos habla de los apóstoles? ¿Por qué arremeter contra los apóstoles modernos? Lobos, disfrazarlos de apóstoles. Híjole, sí se ve que está bien ardido el pastor. No, todo lo contrario, amado hermano. Quiero que entiendas, esta es la parte de la enseñanza. Porque lo que está en juego no es el título que ellas ostentan. A mí no me interesa si se quiere llamar apóstol, arcángel, como se quieran hacer llamar. El problema, lo que está en juego es la autoridad usurpada de Cristo. Cuando ellos se autonombran apóstoles, usurpan la autoridad de Cristo y dicen, aquí el que manda soy yo, no Cristo por medio de su palabra. Y eso ningún cristiano consciente con el cristianismo puede, y bíblico puede admitirlo. La autoridad, usurpan la autoridad del señorío de Cristo como cabeza de la iglesia. A diferencia de los apóstoles del Cordero que aceptaban la corrección con humildad y se consideraban a los demás superiores como a ellos. Gálatas 2 del 11 al 15.
Gálatas 2 del 11 al 15. Lo que está aquí en juego, amado hermano, no es un título, no es como ellos se hagan llamar. Lo que está en juego aquí, amado hermano, es el señorío de Cristo. Es quien dirige la iglesia, Cristo por medio de la sola escritura o ellos por medio de su autonombramiento. Eso es lo que está en juego. Y si verdaderamente Cristo es nuestro Señor, no podemos permitir que su señorío sea usurpado por ningún ser humano. A diferencia de los primeros apóstoles, checa cómo los primeros apóstoles, los únicos 12 apóstoles, Pedro en el caso específico, sí se dejaba corregir en humildad. Gálatas 2 del 11 al 15 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está aquí hablando Pablo, lo resistí cara a cara, me enfrenté a él cara a cara, porque hacía cosas de condenar. Porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro de frente, delante de todos. Imagínate, no, ni siquiera le dijo a Pedro: oye Pedro, ven, ¿podemos hablar? Necesito que platiquemos algo. ¿Qué hizo Pablo? Están todos sentados para comer, están todos reunidos y le dice enfrente de todos: Pedro, necesitamos hablar. Eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Así fue corregido Pedro por el apóstol Pablo delante de todos. Versículo 15. 14. Delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí nada más. En segunda de Pedro 3, 15 y 16, no vayas. Años después el apóstol Pedro escribe su carta y menciona a nuestro querido y amado hermano Pablo. ¿Qué significa? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Pedro recibió la corrección de Pablo, la metió en su corazón y dijo: tienes razón, la estoy regando. Tu palabra como la mía es palabra de Dios, lo voy a meter en mi corazón y voy a cambiar, no hay rencor. Los apóstoles en la actualidad, aunque no lo digan verbalmente, porque nunca vas a escuchar a ninguno de ellos que te diga: no, a mí nadie me corrige, no lo dicen verbalmente, pero en la práctica hacen valer más su autoridad que la palabra de Dios representada aquí. Cada vez que un apóstol moderno dice que el Espíritu se lo reveló, que es una unción fresca, que es vino nuevo, que Dios le habló, o cosas como esas, lo que hacen es justificar algo que no encontramos en la Biblia y se están haciendo automáticamente cabeza de la iglesia. Con esta forma justifican cualquier tipo de práctica que no es bíblica en sus iglesias. Si no estamos basados en el señorío de Cristo por medio de la sola escritura, corremos el peligro de caer en las garras de los errores doctrinales, en las herejías de tener como cabeza a alguien que no sea Cristo. Por eso es que los primeros cristianos en el movimiento cristiano, cada vez que eran arrestados, ellos solamente daban una respuesta. Eso se lo dije hace un par de años: soy cristiano. Eso significaba: soy esclavo de Cristo, tengo una autoridad, tengo solamente una cabeza y es Cristo. Versículos, regrese a Hechos 1, terminamos ya. 23 al 26. Pedro ya dio la lista de los requisitos apostólicos. Nosotros ahondamos más en esa lista y le hice ver por qué a Matías sí se escogió y por qué cuando Jacob murió ya no se escogió más apóstoles y por qué Pablo sí puede ser contado como un apóstol extra de los primeros 12. De ahí en fuera no más apóstoles porque socavas el señorío de Cristo. Termina el relato Lucas diciendo: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, muy importante, esta fue guiado por Dios, dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos, ya no queremos caer en lo mismo como con Judas, investiga cuál de estos dos hombres, ya cumplieron requisitos ellos dos,
Pero ¿cuál de los dos tiene el mejor corazón que tú le has dado? ¿Cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio y apostolado del cual cayó Judas por su transgresión y ya tiene su justo pago? Por eso dice, para irse a su propio lugar. Y echaron la suerte, que en realidad es dejarlo en la mano de Dios, a la providencia. Y la providencia cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cierre sus ojos. Ángel, vamos a terminar ya. Solamente puede haber un señorío en nuestras vidas. El relato termina diciéndonos que solamente 2 hombres cumplieron los requisitos, que fueron echadas las suertes, lo dejaron en manos de Dios. No sabemos exactamente cuál fue. Muchos creen que fue el Urim y Tanim, una especie de dados, que aventaron los dados y sobre quien cayeron los dados lo eligieron, creyendo que era la soberanía de Dios apuntando hacia ese hombre. Matías fue el que fue contado con ellos. La parte importante de este relato es el señorío de Cristo. Pedro y los demás creyentes reunidos entendían el señorío de Cristo. Por eso es que Pedro no lo hace como un acto aislado. Pedro nombra la escritura en varias ocasiones. Dice el libro de los Salmos, se tenía que cumplir la escritura. Oran a Dios por una dirección sabia. Dan los requisitos basados en la experiencia caminando con Jesús y eligen al sucesor. No podemos aceptar un señorío que no sea de parte de Cristo en nuestras vidas, porque nadie más murió por nuestros pecados. Hay una verdad, y es que Dios es santo, infinitamente santo. Él no puede tener relación alguna con el pecado, no porque el pecado le haga daño, porque el pecado queda fulminado en su presencia. Y nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. Pastor, otra vez el evangelio, por supuesto. ¿De qué más te puedo hablar sino del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tú y yo somos pecadores. Cada uno de los que estamos aquí somos pecadores, merecedores de la ira de Dios. Pero el día en que el Señor Jesús vino y murió en la cruz, y en el momento en que te arrepientes de tus pecados y crees con todo tu corazón en ese sacrificio y le dices: Señor, límpiame con tu sangre preciosa, cambia mi manera de vivir, en ese momento pasas del señorío de las tinieblas al señorío de Cristo. Solamente hay 2 señoríos, solamente hay 2 señores, solamente hay 2 dueños, 2 amos, como le quieras llamar, en esta vida. O es Dios o es el diablo. Y si tú estás bajo el señorío de Cristo, no puedes estar al mismo tiempo bajo el señorío de un pseudo apóstol. Yo no tengo nada en contra de que utilicen ese título y hagan tantas insanidades, hacen circo. Mucha gente hace mofa de sus insanidades, se burlan y piensan que todos los cristianos somos iguales. Me he encontrado con mucha gente cuando le digo que soy cristiano, que me pregunta: ¿eres de los que se ríen, de los que se caen, de los que hacen tonterías? No, no soy de esos, gracias a Dios. Pero lo que sí me importa, me molesta y no podemos permitir es que el señorío de Cristo sea pisoteado. Si ellos ejercen el apostolado, no solamente están en contra de la palabra de Dios, están quitando el señorío de Cristo por sobre la iglesia y lo están tomando ellos mismos. Cuando dicen revelación fresca, unción fresca y cosas así, te están diciendo: la palabra que Pedro tanto respetaba y decía se tiene que cumplir, no me importa, porque a mí Dios me habla. El señorío de Cristo es por medio de la sola escritura. O crees en lo que la Biblia dice o crees en lo que ellos dicen, pero no se puede creer en los dos. Por eso es que esta enseñanza va dirigida a todos aquellos que se dicen apóstoles, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, que se dicen apóstoles, fueron probados y no lo son. No son apóstoles. Nadie puede reunir esos 6 requisitos en la actualidad. Por mucho que me dijeran que tal vez hicieron un milagro, que lo dudo, aún así la escritura dice que el enemigo tiene poder para hacer milagros y engañar de ser posible aún a los escogidos. Entonces un milagro no dice nada. Ok, cumplió ese requisito, faltan 5 más. No los va a cumplir jamás. No vio a Cristo, no caminó con él, no vio cuando fue bautizado en el Jordán, no lo vio resucitado. No hay prueba fidedigna de que Cristo lo escogió directamente como a los 12, como lo hizo aquí por medio de Pedro.
Y como lo hizo con Pablo, o creemos en el señorío de Cristo por medio de la Escritura, o creemos en otro señorío, pero no puedes los dos al mismo tiempo. Jesús lo dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. ¿Quién es el Señor de tu vida? Ahora redúcelo un poco más. Ya quitemos a los apóstoles un momento y piensa: ¿quién es el Señor en tu vida? ¿Qué es en lo que más inviertes tu tiempo, tu corazón, tu alma? Ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Jesús. Muchos decimos que Cristo es el Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Quién es el Señor de tu vida? Tú has entendido que eres pecador, y si no hoy lo estás entendiendo. Dios es santo y no puedes estar delante de Él, pero nadie más te salvó. Solamente Cristo Jesús tomó forma humana, murió en la cruz y te salvó. El único que merece ser Señor de tu vida es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo el Verbo. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Esa es la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy. Para muchos tal vez la enseñanza ya sea repetitiva y digan: yo ya sabía, apóstoles, no, ya no creo, ya tenía entendido bien esto. Ok, entonces llévate esto en tu corazón. ¿Quién rige tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿En dónde inviertes tu tiempo, tu corazón?